Entonces, el arranque de un disco duro empieza cuando inicia ya la lectura del MBR y el MBR voy a cambiar un poco la pantalla, para permitir hablar de video. No sé si ahí ve bien la pantalla, el monitor. ¿Sí? ¿Sí lo ven bien? Aquí está esta parte que estoy viendo. Yo creo que todos han oído hablar de un Master Boot Record. Esta parte no es factible poder acceder con cualquier programa. Tienen que tener un programa como este, que es con el que pueden entrar directamente al MBR. El MBR es el arranque maestro del disco y contiene la parte básicamente del MBR. Estoy viendo aquí una parte que son 256 bytes, ¿sí? Y 256 bytes, le voy a dar un avance de página. Y aquí está los otros 256 bytes. Entonces, estos 512 bytes que están físicamente escritos en el cilindro 0, cabeza 0, sector 1 y posición LBA. La posición LBA es la posición lógica. Ese sector. Ustedes ven, ¿Se está cortando? parece que me está cortando, ¿verdad? Profe, se oye muy fuerte. Creo que ya está ahí. Ok, ya están ahí. No llega bien el audio. Ok, ya está llegando bien. Ok, a ver, déjenme ver, me está marcando aquí que tengo una interferencia. Ok, no sé si ya ven aquí, esto es el MBR. Aquí tenemos lo que es el MBR. Empieza con 33:0. ¿Ustedes sí ven la pantalla bien o la ven inversa? Porque yo la veo al revés en mi computadora. Aquí donde estoy poniendo, inicia con 33:0. Ah, ok. Se ve bien. Gracias, Ramiro. Esto que estamos viendo aquí es el Master Boot Record. Para que un disco duro pueda arrancar, lógicamente tiene que funcionar primero la parte mecánica, ¿no? O la parte electrónica. La mecánica y la electrónica. O si es un disco de estado sólido, sería la parte
la parte electrónica. Entonces, siempre debe de empezar con... Ok, entonces, siempre debe de empezar con 33C0. Ojo, en los UEFI, si ustedes entran a una máquina y el disco duro fue formateado con una máquina que tiene un BIOS UEFI, esta parte no va a aparecer. Todo esto no va a aparecer. ¿Ok? En el cilindro cero, cabe 0 sector 1. Lo único que va a aparecer va a ser esta parte que es el 80. Dice 80, 20, 21, 00. Esto es la tabla de partición. Aquí esto sí, esa fuerza tiene que aparecer esto. Pero lo más importante para que pueda arrancar una máquina es esto de aquí, el 55AA. Este 55AA se llama el boot signature, el arranque del buteo. Entonces, si yo cumplo el 55AA como disco duro, entonces lo primero es que el BIOS va a brincar a esta posición. Me refiero a BIOS aunque tengamos UEFI, ¿eh? BIOS o UEFI viene siendo lo mismo, el BIOS era el viejo, UEFI es el nuevo, pero básicamente se está que básicamente es el, la tabla de partición. Entonces, el UEFI lo va a leer, está marcando aquí que ya no tengo tiempo, si nos salimos en un rato, nos salimos en un ratito y volvemos a entrar, ¿no? Cuando tengamos el curso ya va a estar todo corrido. Ok, entonces, este 55AA es lo que va a buscar precisamente el arranque del disco. Ojo, tiene que funcionar mecánicamente, si es un disco mecánico, y electrónicamente. ¿Ok? Si es uno de estado sólido, debe de funcionar electrónicamente también. Entonces, aquí dice 55AA, y si lo encuentra, se brinca a esta parte. A la intersección, si ustedes ven aquí, dice 1B0, columna E. ¿Okay? 1B0, columna E. Entonces, esta que 1B0, columna E, este valor 80, quiere decir que el BIOS va a tratar de arrancar de esta partición. Si el 80 estuviera en la posición de abajo, arrancaría por la siguiente posición, siempre y cuando tenga archivos de arranque. ¿Okay? El arranque de un disco duro no está tan fácil. La gente que muchos me dicen, esta es el boot. Y bueno, es que ¿cuál es el boot? ¿No? Porque está el boot signature, está el boot de la partición, están los archivos del boot, que viene siendo el LDR, son varios. Entonces, ¿cuál es qué archivo o qué parte me están diciendo que queda el boot dañado? Si no, el chat se corta, otra vez se pelea con la transmisión. Ok, ya tenemos otra vez conexión, ¿verdad? Bueno, entonces
les decía, aquí tenemos la tabla de partición que siempre va a empezar en esta posición, en 1B0 columna E. Siempre debe de empezar con 80 y entonces esto quiere decir que va a arrancar por esta partición. Luego aquí viene la cabeza de inicio. ¿Dónde va a iniciar? No es el 20 que nosotros aquí ustedes ven, van a tener un número 20. Pero este 20 no quiere decir que sea la cabeza 20, sino que este es un valor hexadecimal. 20, este es el starting head. Eso lo vamos a ver ya más a detalle en el curso. Entonces, este 20 es un valor hexadecimal. Como es un valor hexadecimal, lo multiplicamos 16 por 2, sería en la cabeza 32. Aquí me dice 21. Esto quiere decir que empieza en el sector 33, número 33, perdón. Sector 0. Entonces es 20, starting head, starting sector, starting cylinder. Estos valores. Y aquí ya vienen las cabezas finales, sectores finales y todo. Y aquí viene otra partición. Este disco duro tiene físicamente dos particiones. Y entonces, yo tengo la partición de arranque y luego una partición donde van todos mis datos de aplicación. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, si yo me voy a la cabeza 32, cabeza 32, sector 33, sector 33, le doy un read, ahí encuentro el arranque del sistema operativo. ¿Cómo sé que es el arranque del sistema operativo? Dice NTFS. Y aquí van a aparecer los mensajes que me daría si yo tuviera problemas, por ejemplo, en el Boot Manager. El Boot Manager es los juegos de archivos de arranque de Windows, que están formados, les decía, por NTLDR, NTLT, varios archivos, son 4 o 5 archivos de arranque que forman el Boot Manager. Que si yo le doy un sector más, sector 34, ahí los voy a ver. El Boot Manager está formado por el NTLDR, por el boot TGT y por el boot NXT. Pero el boot TGT está formado por otros dos archivos y el boot NXT está formado por otros dos archivos. Que les digo, más adelante lo veríamos en el curso. Entonces, esto que les estoy enseñando es información que no van a encontrar en Internet. Nunca la van a encontrar porque nadie pone a detalle cómo funciona un disco duro. Una, porque no lo sabe. Y dos, porque el que lo sabe no comparte su conocimiento, porque como me decía Eduardo, ya está, es muy caro la recuperación de datos. Entonces, como ya está tan cara la recuperación de datos, entonces nadie enseña nada de esto. Entonces, esta parte es de un curso que yo tengo, que no sé, Lenny, les podría decir, Lenny, creo que iba a tomar ese curso conmigo, ¿verdad? O Gustavo Verón, de Argentina, también tomó el curso conmigo. ¿Sí, verdad, Gustavo? Ah, pero de eso no puedes hablar. Sí, pero Lenny, tú ya tomaste curso conmigo también, ¿no? Bueno, te he visto en varios webinars. Lenny, bueno, entonces, esta parte viene siendo lo que es el Boot Manager, que son los archivos de arranque. Ah, claro, aquí no están los archivos de arranque, sino que están
solamente las llamadas a los archivos de RAM. Entonces, esto lo veríamos mucho más a detalle en la parte del curso de discos duros y recuperación de datos. Esto también lo llevo a tocar un poco en el curso de soporte. Tengo otro curso que es el de soporte técnico avanzado. No sé, ¿tú qué opinas, Gustavo Verón, el curso que tomaste conmigo hace un año? ¿Te hace bueno el curso o no? Bueno, entonces regreso en lo que contesta Gustavo. Entonces, esto viene siendo mi MDR, mi Master Boot Record. Entonces, repasando, ¿cómo arranca la máquina? Prendo mi máquina, lo primero se empieza a realizar la prueba post. Todos hablan de las pruebas post, nadie sabe realmente qué hace las pruebas post, ahorita te voy a decir. Una prueba post significa Power on Self-Test, la prueba de ella misma. Y lo que hace es que prueba directamente que funcione bien el procesador, ¿sí? Que funcione, que primero reinicializa el procesador, después lo que hace es eh, checa la comunicación a memoria RAM, todo está bien, entonces empieza a checar el chipset y lo inicializa. El chipset